Muy bien, Marcela Maceda, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. La educación prohibida. Sí, tú lo presentabas al arranque, es justamente uno de los videos sobre la educación que ha tenido más impacto en los últimos años. La educación prohibida se estrenó en agosto de 2012. En Uruguay se proyectó el mismo día del estreno, podríamos decir, mundial. Se estuvo proyectando en el Paraninfo de la Universidad de Montevideo y paralelamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde no cabía una persona más, teniendo en cuenta que es un género documental y que además tiene como tema central la educación. Sorprendió que justamente tuviera buena aceptación en este sentido. Fue concebida por 5 estudiantes de audiovisual de entre 21 y 24 años, pero el director es Germán Doin, con quien estuvimos hablando en una entrevista, él desde Argentina vía Skype. Más de 700 personas participaron en lo que fue la realización de este documental que, bueno, justamente se tuvo que realizar en distintas partes del mundo para poder armar como el puzzle de la educación, sobre todo en América Latina. Países como Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Perú, y también tocaron en España el tema con algunos pedagogos y también, bueno, gente vinculada a la educación. La película costó nada más que $50.000 y el 75% del presupuesto que se destinó justamente para eso fue financiado colectivamente a través de donaciones y un 25% restante de una empresa de origen peruano que, bueno, prefirió no darse a conocer. En YouTube, hasta el momento, este documental fue visto más de 4,5 millones de veces. ¿Qué tal? Vamos a verlo. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Yo tenía interés y curiosidad en conocer experiencias educativas diferentes. Ya me lo preguntaba desde la secundaria, por qué la escuela era como era, ¿no? Por qué las cosas funcionaban de determinada manera, por qué había determinadas incoherencias que veía yo entre el sistema y la estructura del sistema y el discurso. Es decir, se hablaba de valores, se hablaban de derechos humanos y demás, pero la estructura no estaba pensada así. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido.
y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Y la educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van, y al día siguiente se repite el ciclo. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces. Se empieza a desmenuzar, digamos, todas las otras series de problemas que tienen que ver justamente con eso, que hablamos de democracia, pero no tenemos una estructura democrática en la escuela, porque si tuviésemos una estructura democrática en la escuela, se estirarían muchísimo los tiempos y los objetivos, ¿no? Hablamos de valores, pero los valores no se viven dentro de la escuela, porque si se vivieran dentro de la escuela, de nuevo, tendríamos que dedicarle muchísimo más tiempo para llegar a los objetivos que nos planeamos. Entonces, muchas cosas que desde las leyes de educación y de las propuestas teóricas son claves y son importantísimas, por cuestiones de tiempos y de objetivos nos vemos obligados a dejarlas de lado. Los chicos desde que nacen con esa capacidad de crear, son creativos y observadores y curiosos, y en la escuela pueden pasar dos cosas: que se acompañe ese proceso y se propicien actividades para desarrollar esa capacidad, o se la frustre. De hecho, podríamos caracterizar que el ser humano propende a aprender. Incluso podemos decir más todavía, no es ningún mérito del ser humano aprender. Más todavía, es que no puede no aprender. Un niño de 12 años difícilmente cuando sale de la escuela toma un libro. Son los mínimos los que hacen estos. Porque está harto, está totalmente harto de que se le diga qué debe y qué no debe hacer, y ha perdido toda curiosidad por aprender. La mente del niño tiene cualidades de aprendizaje cualitativamente superiores a las de un adulto, porque está naturalmente desarrollado para percibir lo que se le presenta, y con ello crea su mente, se construye a sí mismo. Es posible que la escuela sea conveniente. Yo no creo que sea necesaria la escuela. Creo que puede ser demasiado, a lo mejor muy conveniente en la sociedad, pero podemos prescindir de ella. El niño va a dar lo que recibe, ¿no?
Entonces, por eso tenemos que lograr relaciones mucho más amorosas, mucho más profundas en el aula. Estudios indican que actualmente a la edad de 5 años, el 98% de los niños podría ser considerado genio. Son curiosos, creativos y tienen la habilidad de pensar de formas diversas, resolver problemas, es decir, tienen la mente abierta. El problema es que 15 años más tarde, solo el 10% de esos niños mantiene estas capacidades. La pregunta que yo hago es, ¿cuánto nos acordamos nosotros de lo que nos enseñaron en la enseñanza básica, por ejemplo? ¿Cuánto nos acordamos de los contenidos enseñados en la enseñanza media? Es que la manera en que usted lo introduce no motiva a nadie. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. A ver. Actinio, AC, 3, mental. Actinio, AC, 3, mental. A ver. A la casa del tío escuela, digo yo, venimos a aprender, eso obvio, no venimos a jugar y nada más, pero jugando se aprende mucho. Se ha generado un movimiento de décadas llamado escuela activa, donde el niño hace, produce, sale del banco. Pero esto no es nuevo, esto lo escribió Piaget en los años 50. No se pone en práctica porque da fiaca. A principios del siglo XX surgieron variados movimientos en la pedagogía. Exponentes de diversas partes del mundo desarrollaron experiencias educativas concentradas en la acción, la libertad del niño y la construcción autónoma del aprendizaje, replanteando toda la estructura de la escuela tradicional. Pero a mediados del siglo, todas estas ideas transformadoras comienzan a caer en el olvido con el miedo a los estados totalitarios. El problema más importante, y no es el sistema educativo, ya te digo, no al argentino o el uruguayo o alguno en particular, sino es la concepción entera de lo que es la educación y la escuela, está atravesada por la idea de que se centra, como decía Freire, en las respuestas, ¿no? Se centra en las respuestas, que implica centrarse en los resultados, que implican centrarse en los objetivos, digamos. Todos los sistemas están pensados en torno a llegar a determinados objetivos en determinada cantidad de tiempo. Y eso, mientras más objetivos sean en menos cantidad de tiempo, mientras más estrictos sean y más rígidos sean, es más difícil prestar atención a los procesos de aprendizaje. El tiempo escolar, entonces, es un tiempo engañoso, en el sentido que nos hace meter en una programación la idea de que el educando va a ir progresando al modo como el programa está planificado. Si yo no muevo realmente el interés, si no desarrollo las partes creativas, estoy generando robots con objetivos y por lo tanto en el camino se va a quedar un 60, un 70% de los niños con potencialidades maravillosas. El amor es necesario en todo momento del desarrollo de la vida. En su gestación es la compañía y la protección del útero. Luego es el contacto corporal, el apoyo emocional, expresiones, gestos, sonidos, hasta el entendimiento, la aceptación, el respeto y la confianza en el otro. Si el amor es vital para el desarrollo y el aprendizaje, ¿por qué generalmente intentamos educar con amenazas, castigos, tensiones, olvidando el amor? ¿Y qué hacemos los adultos? Tenemos que conseguir que haga lo que nosotros queremos. Y ahí entran los premios y los castigos. No, yo te evaluaré y te pondré un examen y tú tendrás que pasar el examen. Y si no lo pasas, llegarán unas notas, unas calificaciones malas que tus padres cuando las vean te reñirán y bla, 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 y habrá una serie de consecuencias. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo. De alguna forma lo que se hace en la escuela actual, estoy generalizando, es sembrar ese miedo. Se pone límites a la persona en vez de todo lo contrario. Y poner límites es el miedo. Los chicos que han estado y que han salido de este tipo de escuelas nos comentan muy alegres que ellos no sienten esa presión, porque han descubierto a lo largo de su infancia y de su adolescencia que las cosas las hacen por un placer personal, por un gusto personal, por una meta personal. Si ellos quieren hacer algo, lo hacen. Y si no, pues no lo hacen. Pero no hay que motivarles para que hagan algo que les va a ir bien. Porque ellos saben si les va a ir bien o no. Y que ellos puedan ir escogiendo
y posicionándose de forma instintiva en aquello que realmente les va llamando la atención, les va estimulando, que descubran realmente el don que tiene cada uno de ellos. Se convierte en tu propia responsabilidad en vez de la responsabilidad de un sistema. O sea, quien yo quiera ser es mi propia responsabilidad, ¿no? Claro, si tú a un niño pequeño le pones en un entorno para hacerle creer que él es igual que los demás y todos sus esfuerzos van a que él vea que es igual, el niño se va a sentir igual y va a tender a comportarse igual, a homogeneizarse. Este niño habla demasiado, tendría que ser más silencioso. Este niño habla poco, tendría que ser más hablador. Este niño juega poco, tendría que jugar más. Este niño es muy movido, tendría que estarse más quieto. Haga lo que haga, parece que esté mal, que tiene que acabar siendo el niño estándar que hace exactamente la mitad de todo. Somos iguales como individuos en tanto biológicamente somos una especie, pero social y culturalmente somos diferentes. Y eso no lo ha podido entender la escuela. El valorar eso en cada uno y que cada niño sienta que las diferencias que tienen con los demás son lo que justamente hace más rica la vida. Hoy en día, muchos niños con intereses y comportamientos diferentes a lo esperado son diagnosticados con condiciones psiquiátricas. ¿Qué nos asegura que no estamos confundiendo la diversidad en los niños con enfermedades? Es una auténtica epidemia, una moda. En algunas zonas ya hay como un 10% de niños en las escuelas tomando psicofármacos para su supuesta hiperactividad. La hiperactividad no está demostrada que neurológicamente exista ni que sea siquiera una enfermedad, porque cumples unos criterios de diagnóstico y entonces alguien decide que tú eres un hiperactivo, que tú eres un superdotado, ¿no? Que estás dentro del límite de la normalidad aceptada para considerarte inteligente. Una de dos. O los niños ahora son mucho más hiperactivos que antes, cosa que me cuesta creer, pero que si fuera así tendríamos que preguntarnos cuál es la causa de ese problema y qué hemos hecho para que estén los niños así. O bien los niños son igual que antes y entonces ¿qué hemos hecho que ya no los aguantamos? Imaginemos que los padres de María quieren que tenga una educación integral. Entonces la envían a un colegio trilingüe, donde tiene todo tipo de deportes, más de 10 asignaturas académicas, sala de informática, laboratorio. Realizan visitas académicas todos los meses, talleres de ajedrez, teatro, plástica, música, danza, patinaje, granja, karate, yoga y meditación. Tanto dentro como fuera de la escuela, la educación integral no tiene relación con la cantidad de recursos o materias, sino con un enfoque global. Porque funciona también con áreas integradas, no segmentadas como en la educación tradicional, en donde solo piensan en español o solo piensan en matemáticas, sino las matemáticas son historia y son lenguaje y son geografía al mismo tiempo. Una escuela abierta, una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. Entonces, el que quiere entra aquí, el que quiere entra aquí. Entonces, niños de diferentes edades, por sus propios intereses, acceden a eso. La libertad de aprender lo que quieren aprender, de aprender a su tiempo y no aprender lo que no quieren aprender. Yo me propongo, yo hago, obtengo, y es un ciclo ya de toma de decisiones, de voluntad, de manejo de la libertad. Y después de la responsabilidad, entonces puedes aspirar a esa libertad bien entendida. Un 3, Romero. Nosotros creemos que las notas son totalmente subjetivas e imperfectas. Primero porque no hay un docente que evalúe igual a otro. Ante cada trabajo es el niño el que tendría que evaluar cómo se siente con ese trabajo. No debe haber estructuras de poder, que tiene que haber una autoridad funcional, administrativa, funcional, organizativa, pero no de poder. Hace pocas décadas surgió una corriente crítica hacia la escolarización.
Educadores, pedagogos, sociólogos reivindicaban la educación fuera de las instituciones, en el ámbito familiar y social. De estas críticas surgen las prácticas de la educación en casa, educación sin escuela, y con el paso del tiempo comenzaron a pensarse formas de autoeducación, redes de formación autodidacta y educación entre pares. Tratamos que aprendan en la vida cotidiana. Viajan con nosotros, van a diversas actividades con nosotros, de esas que se llaman laborales, donde muchas veces están, o la mayoría de veces están excluidos los niños y las niñas. Tratar de aplicar estas propuestas, digamos, a nivel masivo en todo un país, no sería exitoso. Es más, ya ha sido probado que no ha sido exitoso, por ejemplo, en Europa. Bueno, solo un país lo ha logrado y le ha tardado 30 años, que es Finlandia, digamos, el caso famoso, digamos, de Finlandia, que hoy es el país número 1 en educación, en teoría. Y bueno, pero ha sido un trabajo que ha llevado 3 décadas, ¿no? Que más que nada está centrado, por lo que sé, en la formación de los docentes y en la confianza al proceso de los docentes, donde, por ejemplo, los docentes no son inspeccionados ni evaluados, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, una gran confianza y que tiene que ver con esta democratización de la que hablo, ¿no? Permitir que los docentes y las comunidades educativas decidan sus propias prácticas pedagógicas. No hay que obligar, la libertad no se puede obligar, pero sí se pueden abrir espacios para ella, de tal manera que sean legítimos. Y si la mitad de una nación quiere la educación estatal, bien, que la tenga. Los que están enseñando vienen de una educación represiva. Por lo tanto, los maestros que enseñan no saben cómo gestionar sus propias emociones. Por lo tanto, no pueden enseñarlas. Cuando nosotros decíamos que los chicos crezcan en libertad, también los docentes debían estar en libertad, ¿no? El docente tiene un rol que tiene que recuperar. No porque el Estado se lo concede, sino porque él lo toma. No hay a quien echarle la culpa. Si una reunión no es tan fructífera, es responsabilidad de todos. Porque no hay un jefe, un director, alguien que defina. Una educación verdaderamente democrática confía en que los niños decidan sobre su aprendizaje, en que los padres sean libres de decidir y participar en la educación de sus hijos, y en que los maestros elijan qué camino desean tomar en cada aula, en cada escuela. Solo de esa manera nos aseguramos que la educación responda directamente a las necesidades de cada persona, familia y comunidad. De esta manera, no hay una receta perfecta, un método para todos, sino tantas propuestas como experiencias libres y autónomas existan. La pedagogía sistémica dice que los protagonistas de la educación son los padres. Entonces, una escuela que esté poco vinculada con las familias es una escuela que tiende a cerrarse en sí misma y, por tanto, a reproducir mecanismos de relación y de aprendizaje que seguramente están desvinculados de la realidad de cada uno de los alumnos. Puedes hacer todo el trabajo de sensibilización, de respeto, de reconocimiento del otro, pero si llega ese chico a la casa y el padre apenas lo ve, lo desconoce, y cuando lo reconoces para regañarlo, para gritarlo, para mandarlo, ¿cómo qué le va quedando al niño? Cuando un niño vuelve de la escuela a casa, la pregunta que los padres hacen es: ¿y qué hiciste? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué aprendiste? Pero la pregunta que normalmente nunca hacemos es: ¿cómo te sentiste hoy en la escuela? Entonces usted dele lo que más pueda de atención. Juegue, revuélquese con él, participe con él lo que más pueda. Hágale que él participe en sus tareas, aprenda de las cosas de la casa, pero a su voluntad y como un juego. Respeten a los niños. Denle la oportunidad que se desarrollen como ellos se desarrollan. No como nosotros de adultos queremos o pensamos que deba ser, sino como ellos pueden hacerlo. Los ideales y objetivos que tenemos sobre los niños no nos permiten ver quiénes realmente son y qué es lo que necesitan, no mañana o dentro de varios años, sino hoy. Hay una sola cosa que realmente es importante. Es el amor que nosotros le podamos dar a los niños. Creemos que la educación está perdida, no por culpa de la familia,
no por culpa de los chicos, no por culpa de los docentes. La educación la prohibimos todos. Tremendo tema, ¿no? ¿Cuántos niños conocen ustedes que se divierten en la escuela? ¿Cuántos niños conocen ustedes que les gusta ir a la escuela o al liceo? Sí, es un tema que además fue presentado de una forma muy novedosa, es un documental que recordemos tiene 145 minutos, hicimos un pequeño corte, lo pueden ver en YouTube o en el canal oficial que es La Educación Prohibida y bueno, también se puede reproducir porque no tiene licencia para esto. Y fuimos a hablar con una de las voces locales que tiene una mirada distinta a este cuestionamiento tan fuerte que hay a la escuela o al centro de estudio tradicional. Sí, concretamente estuvimos hablando con el presidente de la Asamblea Técnico Docente de aquí de Uruguay, Carlos Rivero, que como tú decías, no está de acuerdo primero con esto de derribar a la escuela como institución y tampoco con cargarle las tintas a los docentes por las fallas que evidentemente existen a nivel educativo. Vamos a verlo. La educación prohibida plantea como un mundo idílico donde prácticamente un mundo sin reglas. Nosotros planteamos que la educación es otra cosa y que los cambios son mucho más difíciles y más lentos. Nosotros estamos de acuerdo con los procesos de democratización de la educación, trabajamos para eso a diario, tratamos de formar gurises libres, críticos, conscientes del mundo en el que viven y formarlos básicamente para la ciudadanía, para que sean transformadores de la realidad donde viven. Ahora, en la sociedad democrática y en cualquier sociedad hay reglas. No se puede plantear en un documental educar para la libertad absoluta cuando el adolescente vive en un mundo legalizado, normatizado. Que un alumno deje de ir o no a sus clases o al sistema formal de educación depende de muchas cosas. Lo que yo puedo decir es que en realidad los docentes todos los días hacemos muchas cosas para que esos alumnos no dejen de ir a clase y sigan su proceso de formación. Depende de muchas cosas, no se le puede atribuir a la educación todos los males de la sociedad. Muchas veces los alumnos dejan de ir porque tienen hambre, porque no están motivados de sus casas, porque en su grupo social la educación no es considerada un valor. Entonces, esa multicausalidad hace que muchas veces algunos alumnos dejen de ir a clase. Y en otros casos es que el sistema de educación formal no le brinda a los alumnos las soluciones adecuadas que necesita para que ese alumno complete sus estudios. La visión que muchas veces se pretende generar en la sociedad de que a los docentes no nos interesa nuestra profesión, no nos interesa a los alumnos, es totalmente equívoca. Basta estar en un salón de clase y ver los esfuerzos que cada día todos los profesores, maestros, educadores en general ponen para el trabajo y para que esos alumnos continúen su proceso educativo. Los modelos educativos evolucionan constantemente. Si nosotros comparamos la educación que tenemos hoy, acá concretamente en el Uruguay, hoy en día en la educación secundaria, la comparamos con la educación, por ejemplo, lo que era el liceo durante la dictadura, ha evolucionado y ha cambiado notoriamente. Los alumnos durante la dictadura, cualquier joven que se educaba en ese gobierno no tenía voz, no existía, el adolescente no existía. Hoy los adolescentes son escuchados, tienen lugares donde su voz repercute y en realidad nosotros lo que planteamos es que los cambios en educación nunca son inmediatos. No se puede plantear cambiar, sustituir un modelo por otro absolutamente, sino que los cambios siempre son progresivos. En el norte de nuestra tarea, en el norte de los profesores, siempre está la necesidad de formar un adolescente, un joven crítico, creativo, que sea capaz de proyectar su vida personal como un proyecto individual y colectivo. Eso más o menos resume lo que nosotros queremos lograr de un adolescente. Está muy lejos de lograr sujetos todos iguales. Cuando uno pretende formar un ser crítico, que justamente critique la sociedad que le toca vivir, el momento histórico que le toque vivir y que tenga las herramientas necesarias para transformarlo. Si nosotros logramos eso con los adolescentes, nuestra tarea va a estar cumplida. Lo que nosotros decimos es que la democracia tiene reglas y uno no puede, insisto, formar adolescentes para un mundo ideal, un mundo idílico, un mundo sin reglas cuando la sociedad
está fuertemente normatizada, pautada y tiene toda una estructura legal que nos habilita a vivir en sociedad. Entonces, el divorcio entre los procesos educativos y la vida social no se puede dar completamente. Nosotros tendemos a generar mayores espacios de democracia dentro de los centros educativos, que en definitiva son mayores espacios de libertad para crear, para pensar, para las expresiones. En ese sentido, la labor cotidiana de los docentes apunta a generar esa masa crítica en los adolescentes, con ese binomio que en la educación es casi clave de libertad, responsabilidad, ¿no? Uno adquiere derechos, también tiene obligaciones, y bueno, lo más que podemos lograr de ese proceso de enseñanza-aprendizaje es que el joven egrese de la institución educativa con algunos de estos valores arraigados. Los cambios en educación no son de un día para el otro. Si se pretendiera implementar un modelo como este en educación secundaria hoy en día, sería bastante complicado, bastante complejo, por la estructura organizacional que tiene el sistema, y que bueno, y nosotros no compartimos estos modelos educativos, así como lo plantea la educación prohibida. Presenta Fábricas Nacionales de Cervezas. 15 años de Pronto. La experiencia de crecer. Jaume y Seré. Costa Oriental. Logística y distribución. Mayor capacidad. Mejor respuesta.